Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En esta ocasión volvemos con unos videitos de SQL Server y vamos a hacer unos ejercicios y una explicación en cuanto a lo que se refiere a los temas del inner join, left join y right join. Bien, entonces pues acá partimos de una base de datos que ya tenemos creada. Si quieres ver cómo se creó esta base de datos de forma fácil, les dejaré en descripción el el link de los videitos donde están. Y pues ya tenemos unas tablas eh, como tal. Entonces, bien, vamos a mirar el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a utilizar para hacer los inner join. Vamos a utilizar estas dos tablas. Entonces, pues tenemos una tabla usuario en donde tiene una llave primaria que se llama ID usuario, y en préstamo tenemos una llave foránea que viene de usuario y se llama FK usuario. Entonces, vamos a partir desde la teoría en donde se habla del inner join. Dice que es una cláusula que busca coincidencia entre dos tablas. Aquí nos pone el ejemplo de la tabla A y la tabla B, y las coincidencias serían, bueno, si partimos de qué significa inner join, significa unir internamente. Entonces, para que estas dos tablas sean unidas internamente, pues tiene que haber, yo lo veo como una condición, ¿sí? En donde este llave primaria ID usuario sea la misma que este FK usuario. Entonces yo lo veo, el inner join, yo lo veo como una condición en donde si se cumple cuando este es igual y este es igual, se pueden mostrar. Entonces pues seguimos aquí en la teoría y dice es una función en función a una columna que tienen en común, lo que les decía. Entonces en este caso el común sería el ID usuario y el FK usuario, que sean el mismo. Un ejemplo, tenemos un usuario 1, y si acá aparece también el usuario 1, esto aquí se cumple la condición para que haya un inner join, ¿sí? Entonces seguimos acá y dice de tal modo que solo la intersección se mostrará en los resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos para acá, para SQL Server. Tenemos nuestro ejercicio que va a ser la tabla usuario y préstamo, ¿no? Entonces vamos a buscar nuestras tablas. Si nosotros les mandemos usuario, los atributos de esta tabla pues es nombres y cédula del usuario, ¿no? Y el préstamo, tenemos las tablas, bueno, la fecha del préstamo, todo, y como tal el ID del usuario. Entonces yo quiero saber qué usuario ha hecho un préstamo, pero si yo le doy acá seleccionar los primeros los mil registros, no me va a aparecer el nombre del usuario, solo me va a aparecer el FK del usuario, ¿sí? Entonces estas consultas con InnerJoin se hacen para eso. Si en caso tal de que tú quieras tener el nombre del usuario, entonces se va a hacer esta condición. Entonces vamos a hacer una nueva consulta y vamos a usar nuestra base de datos de la biblioteca. Entonces dimos aquí go, digamos en ejecutar, y vamos a hacer un ejercicio con inner join. Entonces lo que queremos es el nombre del usuario que ha hecho un préstamo de un libro. Entonces vamos a hacer select, nuestra tabla se llama usuario punto nombre from usuario. Entonces aquí es donde la estructura de nuestro inner join. Entonces empieza la estructura y aquí colocamos nuestro inner join. Entonces lo que queremos hacer es del usuario, aquí estamos haciendo nuestro select del usuario, ¿no? Y queremos el nombre, y queremos hacer un salto a préstamo. Entonces aquí lo que vamos a colocar en nuestra consulta es inner join préstamo. Entonces aquí es donde yo digo que se cumple la condición. Entonces aquí donde usuario, entonces como vemos ID usuario punto ID usuario,
es igual a préstamo punto ID y de usuario. Entonces lo que hacemos es partir desde la tabla usuario con el ID usuario y saltamos a préstamo donde esté FK y de ID usuario. Entonces aquí ya lo que hacemos es ejecutar y como tal nos está trayendo los nombres que han hecho un préstamo. Entonces, ¿cómo corroboramos esto, no? Vamos a hacer seleccionar los registros de préstamo y aquí vemos que el usuario 2 y está el usuario 1, ¿sí? Entonces queremos saber cuál es el nombre del usuario 2 y el usuario 1. Entonces vamos a la tabla de usuarios y buscamos que el usuario 1 y el usuario 2 se llama Pepito y Juan. Entonces en nuestra consulta está Pepito y Juan, ¿ok? Entonces aquí tenemos como tal un ejemplo de el inner join. Este es el inner más fácil. Bien, entonces lo que vamos a hacer es continuar con la siguiente sentencia de consulta. Entonces seguimos con el left join. Entonces, como dice la teoría, a diferencia de un inner join, solo se busca una intersección representada por ambas tablas. Con left join damos prioridad a la tabla izquierda y buscamos en la derecha. Si no existe ninguna coincidencia por alguna de las filas de la tabla izquierda, de igual forma todos los resultados de la primera tabla se muestran. Bueno, entonces lo que yo les sigo diciendo, una condición, pero entonces en este caso se hace que se cumpla una condición y se hace obligatoriamente todo lo que esté en la tabla izquierda, ¿sí? Entonces aquí tenemos como ejemplo la tabla A y la tabla B, en donde este espacio de intersección entre las dos es donde me va a traer las uniones internas como el inner join y más lo que exista en la tabla izquierda. Entonces seguimos aquí con nuestro ejemplo. Tenemos un usuario y el préstamo. Cuando hacíamos el inner join, cuando se cumplieran estas dos, ¿sí? En caso de que existiera 1-1, me iba a traer el nombre del usuario, pero en este caso sí o sí me va a traer todos los nombres de los usuarios, ¿sí? Entonces vamos a pasar al SQL Server. Acá si pasamos a nuestra tabla préstamo, vemos que hay dos usuarios, el 1 y el 2, que hacen préstamo, ¿sí? Pero entonces vemos que acá también hay dos usuarios en la tabla usuario. Entonces para hacer que nos funcione este ejemplo, vamos a insertar un usuario más en la tabla de usuario. Entonces, ponemos aquí clic derecho, editar, y esto vamos a colocar Pedro, y vamos a colocar un número aquí. Ok, ya hemos insertado acá nuestra tabla de usuario. Entonces si seleccionamos, ya vemos que tenemos a Pepito, Juan y Pedro. Si nos vamos ahora a nuestra tabla préstamo, vemos que solo están el 1 y el 2, ¿sí? Entonces en este caso, si nosotros hacemos acá, si nosotros hacemos este inner join, nos va a traer solo a Juan y Pepito, ¿sí? O sea, es donde se cumple la condición. Como Pedro no está aquí, no nos lo va a traer, pero como lo dice el left join, aquí me va a traer, o me tiene que traer, bueno, aquí me trae lo que haga la intersección, pero me tiene que traer a todo lo que esté acá. Es decir, con el left join sí nos va a aparecer el usuario Pedro. Entonces vamos a hacer nuestra consulta y lo que vamos a colocar aquí es
left join. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar. Se hace la misma consulta donde saltamos de usuario, de usuario y saltamos a préstamo, y donde se cumple la condición de que el ID de usuario desde usuario sea igual a la FK usuario de préstamo, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar nuestra consulta y aquí vamos a ver que si nos va a traer el usuario Pedro. Bien, como ven, entonces se trae todo lo que esté aquí más lo que esté acá. Entonces traemos a Pepito, a Juan, que son los que se cumple la condición de que sea interno, más Pedro, que es el que está en la tabla izquierda. Entonces este es un ejercicio para explicar lo que es la parte del left join. Bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es pasar a la cláusula right join, que en el caso del right join es algo muy similar a lo que acabamos de ver con el left join, pero aquí se da prioridad a la tabla de la derecha. Entonces es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, pero esta vez se le va a dar prioridad a lo que esté en la tabla derecha. Entonces en nuestro ejercicio, pues nosotros anteriormente, ojo, saltábamos de usuario a préstamo. Entonces ahorita con el left join se le da prioridad a préstamo, ¿sí? Pero esta tabla préstamo, por ser una tabla intermediaria, no le puedo anexar más cosas que aquí no estén, debido a que como son puras llaves primarias foráneas, no se le puede dar, digamos, un valor nulo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es partir desde préstamo a usuario, de tal manera de que préstamo sea la tabla A y usuario sea la tabla B. O sea, vamos a hacer un salto de aquí hasta acá para que se haga el mismo ejercicio, pero entonces ese que se hizo con el left join, pero entonces esta vez se cambian los papeles, pues saltamos desde préstamo a usuario, para que esta tabla, sí, como tiene valores que están aquí y no están acá, entonces para que nos salgan los valores de acá. Entonces vamos a hacer el ejercicio que es, bueno, entonces partíamos como en el pasado, desde usuario, ¿sí?, hasta préstamo. Pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es de préstamo a usuario, ¿sí? Pero entonces aquí ya como cambia todo, entonces le vamos a colocar right join, ¿sí? Entonces con el inner join, ¿sí?, nos traía las coincidencias, nos traían solo de estos registros, pero con el right join, join nos va a traer lo mismo, los registros que estén en la tabla usuario, o sea, porque saltamos de aquí hasta acá, ¿sí?, lo que esté aquí en la tabla se le da prioridad a lo que traiga aquí el usuario, más lo que se una a las dos de acá. Entonces le damos clic y nos tiene que aparecer Pedro. Listo. Entonces es lo mismo que hicimos con el left join, pero en este caso pues partimos desde préstamo a usuario. Bien, entonces digamos que se pueden hacer una consulta entre varias tablas, ¿sí? Digamos, yo quiero saber el nombre del usuario, ¿sí? Yo quiero saber el nombre del título del libro que se hizo el préstamo, y también quiero saber el nombre del área del libro, ¿sí? Entonces con el inner join se puede hacer todo esto, se pueden hacer consultas entre varias tablas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde me traiga el nombre del usuario, bueno, como tal, la fecha de préstamo, el nombre del libro, el título del libro y el área que pertenece. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio.
Entonces vamos a hacer, lo que necesitamos es el nombre del usuario, ¿sí? Necesitamos el título del libro, entonces aquí colocamos libro punto título. Si nos sale el error, no se preocupen, que ahorita eso se soluciona. Necesitamos el nombre del área que pertenece a ese libro, área punto el nombre, ¿sí? Entonces aquí vamos a partir, vamos a hacer una cadena que les muestro acá. Entonces vamos a hacer diferentes saltos, ¿no? Vamos a partir desde el libro, vamos a ir a préstamo, y de préstamo de usuario, perdón, vamos a ir a préstamo, de préstamo a libro, y el último salto va a ser a área, ¿sí? Son diferentes saltos, yo lo tomo así. Entonces, bien, entonces partimos desde usuario, y aquí vamos a colocar esto, lo vamos a hacer con el inner join. Entonces me va a traer una consulta donde se cumpla, donde se cumplan todas las coincidencias entre las tablas con el inner join. Inner join préstamo, donde entonces se cumpla esas condiciones, ¿no? Entonces, en donde se cumpla la condición que ID de usuario sea igual a FK usuario, ¿sí? Y de préstamo vamos a saltar al libro, donde FK libro sea igual al ID del libro, ¿ok? Entonces vamos a hacer el salto. Aquí volvemos a colocar inner join. Aquí vamos a saltar a libro. Entonces aquí on préstamo punto ID libro, ¿sí? Es igual a libro punto el ID del libro, ¿sí? Ok. Entonces, en esta condición, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la condición que colocamos? Entonces, saltamos desde aquí hasta acá, en donde el FK del libro sea igual a esta llave primaria del libro, ¿ok? Y ahorita lo que vamos a hacer del libro, saltar a área. Entonces, inner join área, donde que no veo las donde entonces saltamos desde el libro, donde libro punto fk área es igual a área punto y id área. Entonces, en esta condición que estamos diciendo, saltamos desde libro, en donde fk área, saltamos a área, en donde fk área sea igual a la id de esta área. O sea, saltamos desde el libro hasta área, donde fk área es igual a el id área. Bien, entonces, como ven, ya los nombres ya se le quitó el error, y lo que hacemos es ejecutar. Entonces, vean, como ven, entonces Juan hizo una reservación de un libro de álgebra con el nombre de álgebra, y pertenece al área de matemáticas. Y también Juan hizo una reservación del libro abecedario, y pertenece a español. Entonces, pues nosotros también queríamos saber el nombre de la fecha de préstamo. Entonces lo que vamos a hacer es préstamo, nos vamos aquí a préstamo, colocamos otra coma, todo esto es separado por coma, y vamos a préstamo punto fecha de préstamo, ok, listo, ahí ya no se quita, y le damos a ejecutar, y aquí vemos también la fecha que desea hacer el préstamo. Entonces esto es todo. Son ejercicios muy fáciles, muy bacanos de realizar y de aprender también. Todo esto es todo. Suscríbanse
y nos vemos en otra ocasión.